Ya. A ver, el día de hoy, como te vamos a expresar, las reacciones químicas van a ser cambios, van a ser fenómenos químicos que se van a producir cuando se combinan las sustancias, o sea, las sustancias simples o las mismas sustancias compuestas, se van a juntar, se van a enlazar. Y por medio de ese enlace, por medio de esa unión, se van a formar nuevas especies, obviamente con nuevos enlaces, con liberación de energía, porque si las energías iniciales no se disipan, o sea, no se liberan, tampoco habría formación de sustancias nuevas. Entonces, todo proceso químico también tiene su inicio y su final. Pero en algunos casos los procesos son reversibles y otros casos son irreversibles, ¿no? En general son procesos irreversibles. Ya en algunos casos los procesos van a ser reversibles, cuando se utilizan, por ejemplo, sustancias gaseosas. Cuando todos los participantes de la sustancia van a ser en fase gaseosa. Ahí involucra justamente constantes de equilibrio, la constante cinética, los factores cinéticos y otros principios más que luego se van a ver a pasar de las semanas. Ejemplo de reacciones o fenómenos químicos es la respiración, la oxidación de un metal, la combustión, la fermentación de la chicha de jora, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? Todos esos cambios van a ser de nivel químico, porque las propiedades finales de todos estos procesos ya no son las mismas que los procesos iniciales. Por tal motivo, todo ello se representan mediante ecuaciones químicas. Así es. Por ejemplo, aquí tienes en la pantalla una ecuación. Cobre más ácido clorhídrico nos da el dicloruro de cobre más hidrógeno gaseoso. Te das cuenta que las sustancias finales no son las mismas que las sustancias iniciales. Entonces, todo fenómeno químico siempre tiende a estas observaciones. Te estaba comentando que todo fenómeno químico hay que expresarlo. ¿Y cómo se expresa? Mediante una ecuación. La ecuación va a ser una representación simbólica de un cambio que se da entre sustancias químicas. La ecuación química también te brinda mucha información, porque nos va a ayudar a relacionar, uno, cuánto de masa, cuánto de volumen, cuánto de moles, o la combinación de ellas, se ha necesitado o se va a producir para formar nuevas especies o necesita de los llamados formadores o reactantes. Entonces, las sustancias iniciales se les va a llamar reactantes. En otros cambios le llaman reactivos, pero a las sustancias finales no se les dice resultantes, se les dice productos, los nuevos productos o los productos a formar, así. Entonces, esos son los nombres característicos de ambos lados de una ecuación química. Si relacionamos con la parte matemática, vamos a ver que las sustancias, ¿no? En una ecuación matemática decimos primer miembro, segundo miembro, ¿no? Vas a restar, multiplicar, dependiendo de la función que estés realizando, ¿no? En cambio, las ecuaciones químicas se proceden a decir cuánto falta de reactante o cuánto de producto se va a formar. Entonces, esos son los términos. En la parte de una ecuación matemática se utiliza el símbolo igual. Acá en química se utiliza el símbolo flecha. El símbolo flecha es lo equivalente al símbolo igual en matemáticas. Y ello nos va a indicar hacia qué dirección se va la combinación química, ¿no? Aquí, por ejemplo, el pentano en combinación con oxígeno nos da como productos dióxido de carbono más agua, ¿sí?
A ver, disculpen la interrupción, jóvenes. Había una filtración de acá de ruido. A ver, continuamos. Reactantes, sustancias iniciales, productos, sustancias finales. La otra observación es que cada sustancia va entre sus índices, el estado físico en el cual se presenta en la ecuación. Por ejemplo, aquí gas, el otro gas, el otro gas, y el otro es L, pero él indica líquido. En algunos casos vamos a ver S de sólido. El término AC significa solución acuosa, acuoso, y el término V, que significa vapor. Entonces, esos factores físicos también intervienen en una combinación química. Y eso también lo vamos a mostrar a medida que estamos indicando las referencias. Y también, cuando te pidan masa, no vayas a pesar G de gramos, no, ese es G de gas. Los gases en las ecuaciones químicas se expresan por lo general en unidades litros. Algunas veces nos piden en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, en mililitros, ¿no? Pero por lo general son litros. Y en masa, por lo general también son gramos. Algunos casos te piden cuántas toneladas o cuántos kilos, etcétera, ¿no? Pero utilizando siempre los factores del sistema internacional, ¿no? Volumen en litros, a veces temperatura en grados Kelvin, la presión en atmósferas, la masa en gramos, el volumen en litros, la cantidad de moles, obviamente el número de moles, así. Y eso ya lo vamos a identificar a medida que hacemos la práctica. Ahora vamos a ver los tipos de reacciones químicas. Son varios, son diferentes, no todos son las mismas. Ahora, dependiendo de qué o de quién. Uno, por el modo de acción de los reactantes. Tenemos la reacción de adición, síntesis o composición. Acá tenemos la forma, varios reactantes, un solo producto. A eso se llama reacción de adición, síntesis o composición. Ya sabes, en todo proceso de adición o síntesis, siempre se genera un solo producto. Ejemplos. En el proceso Haber-Bosch, proceso de obtención del amoníaco, mira, ve. El A representa nitrógeno, el B representa el hidrógeno, flechita, flechita, y M indica el producto, NH3. Entonces tiene la forma, que es una síntesis. Síntesis del amoníaco. El otro caso es la síntesis de Lavoisier. El A viene a ser el hidrógeno, el B el oxígeno, M es el producto, en este caso es H2O. En la síntesis de Lavoisier se obtiene la fórmula de H2O, fórmula de agua. Dos ejemplos de adición o síntesis. Lo contrario de una composición también se le llama una adición o síntesis, lo contrario es una descomposición. Ahora, ¿cómo se diferencia? Observa, el esquema. M aquí es producto, pero aquí M es reactante. ABC son los reactantes y ABC aquí son los productos. Eso es la diferencia. O en otros términos ya. ¿Cómo sé que es una descomposición? Porque de un solo reactante van a generarse varios productos. Así identifico que es un proceso de una descomposición. Ahora, tipos de descomposición, 1. Acá tenemos una pirólisis. O sea, una descomposición por acción del calor. Esta sal, carbonato de calcio, necesita una cantidad de calor. ¿Para qué? Para generar nuevos productos. En este caso, óxido de calcio y dióxido de carbono. Varios productos de un solo reactante, es una descomposición. Por medio de calor, estamos en una descomposición de tipo pirólisis. Ahora, también tenemos una descomposición, pero de tipo fotólisis. O sea, una descomposición por acción de la luz, ¿no? En el caso del peróxido de hidrógeno, por medio de la luz se descompone en agua más oxígeno.
Entonces, aquí tenemos este otro caso de una descomposición, pero por acción de la luz. Una descomposición por acción de la electricidad, al cual se le llama electrólisis. Por ejemplo, el cloruro de sodio en solución acuosa, mediante una chispa eléctrica o una pequeña cantidad de flujo de corriente, se descompone en sodio más cloro molecular. Se ha descompuesto. ¿Pero gracias a qué? A la chispa eléctrica o cantidad de flujo eléctrico. Entonces, todos estos casos son descomposición. Un solo reactante genera varios productos. Ahora veamos una reacción de simple desplazamiento o simple sustitución. Es decir, el esquema A más BC, ¿qué te da como producto? AC más B. Ahí está. Entonces, el ejemplo, fíjate, el zinc hace el papel de A, el BC hace el papel de HCl. En el producto AC, aquí sería zinc con cloro, dicloruro de zinc, más una sustancia liberada, que es el hidrógeno gaseoso. ¿Ya? Ahí está subrayado. Se nota que esta ecuación química, esta reacción, tiene la forma del esquema. Entonces, de una sustancia desplazó a otra. Y quedándose libre esa otra especie. Forma un diferente producto, ¿no? Al de que era reactante. Entonces, esa es la cualidad de una ecuación química. Formar nuevas especies con nuevas propiedades, con nuevas características. Siguiente. Tenemos una reacción de doble desplazamiento o doble sustitución, también más conocida como una metátesis. Una metátesis. AB más CD. Los productos. AD más BC. Aquí se forma un proceso de neutralización. O sea, un ácido más una base te da como producto sal más agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Las bases son los hidróxidos. Esto te da como producto una sal. En este caso la sal es cloruro de sodio más el H2O. Entonces me doy cuenta que cuando se combina un ácido y una base, se va a generar una sal más liberación de H2O. Así es. Esas son las características de un proceso de neutralización, al cual corresponde al término doble desplazamiento o doble sustitución, o en todo caso cuando nos digan en la siguiente metátesis. ¿Qué nos quiere decir? En el siguiente proceso de doble desplazamiento o doble sustitución. Esas serían las características. Ahora, todo esto, la adición, síntesis o también llamada composición, la descomposición y sus diferentes casos, el simple desplazamiento o simple sustitución, el doble desplazamiento, doble sustitución, todos ellos, ¿no? Son procesos por el modo de acción de los reactantes. Así es. Eso lo han determinado los reactantes. En el punto 2, ahora, ¿quién lo va a determinar? Según su combustión. Entonces, van a haber dos tipos de combustiones: completa e incompleta. La combustión completa se da cuando en los productos, ¿sí? Cuando en los productos, vamos a poner, en los productos se forma dióxido de carbono más
H2O. Así me doy cuenta. Y para que salga dióxido de carbono, o sea, CO2, ¿qué debe pasar? Que la cantidad de oxígeno es suficiente y necesaria. Por eso que hay una combustión completa. No se está inhalando, por ejemplo, monóxido de carbono. Al contrario, oxigenación. Entonces, eso conlleva lo siguiente, fíjate. El propano, en combinación con oxígeno, da CO2 más H2O. El metano, CH4, en combinación con oxígeno, da CO2 más H2O. Ambos compuestos son los que generan unas combustiones completas. Y obviamente estos procesos son también de tipo exotérmicos. Porque aquí también, ¿sí? Aquí también se menciona al término calor. Cuando la palabra calor o una cantidad numérica que puede estar expresada en joules, que es la cantidad de energía, lo mencionamos, lo vamos a mencionar en los productos, a eso se le llama combustión completa e isotérmica. Pero si ese calor estuviera al inicio de la ecuación, el proceso ya no sería exotérmico, sino sería endotérmico. Pero en este caso te estoy comentando que la combustión completa, aparte de liberar CO2 más H2O, también libera calor. ¿Sí? Porque en toda combustión también se tiene que liberar la cantidad de energía. ¿Por qué? Porque si no los productos, los que te he mencionado, no estarían presentes. En la combustión incompleta, aquí lo que se va a generar es monóxido de carbono más H2O. Así llamamos combustión completa. Por ejemplo, fíjate aquí, en el acetileno, C2H2 más O2. La flechita indica producto, producto hacia este lado de productos. El CO más el H2O. O sea, aquí vamos a poner en los productos se genera monóxido de carbono más H2O. El acetileno, aquel gas que se utiliza para las soldaduras, como no hay una buena oxigenación, pero sirve o se emplea para soldaduras, genera o libera al medio ambiente monóxido de carbono más H2O. Eso porque no hay buena cantidad de oxígeno. Entonces, aquí también se estaría generando el término calor. Y también sería un proceso de tipo exotérmico. El otro caso es según su sentido. O sea, ¿sentido en qué caso? Las flechitas que representan aquí igual, ¿no? En el caso de matemáticas, cuando es sentido reversible, aquí tenemos la flechita, lo voy a sombrear, figura así, doble flechita, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ese es el sentido reversible. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad cinética que va al producto va a ser igual a la velocidad inversa que va al reactante. O sea, en otras palabras, tienen la misma constante, ¿no? Solamente de que ellos están en función a las temperaturas. Pero aquí el proceso no deja de ser reversible. O sea, cuando vea una sola flechita, significa que el proceso es reversible. El proceso de ida es igual que el proceso de vuelta. Y en el punto B, según su sentido, tenemos el proceso irreversible. ¿Qué quiere decir? Una sola flechita, una sola flechita. ¿Qué quiere decir en ese aspecto? Que cuando dos sustancias se combinan, ¿no? Por ejemplo, un metal con oxígeno del medio ambiente va a generar un óxido metálico. Así. El nuevo producto, que es el óxido de calcio, ya no vuelve a ser ni calcio ni oxígeno de forma separada. Entonces, eso se da en solo sentido.
En la gran mayoría de ecuaciones los procesos son irreversibles. En el otro caso, ¿no? Son procesos reversibles. Bien, chicos, entonces ya hemos visto 3 casos de reacciones químicas. Según la acción de sus reactantes, según su combustión o según el sentido que ellos tienen. Ahora, en el balance de ecuaciones, los fenómenos químicos son diversos, son variados. Solo que para eso hay que utilizar métodos, hay que utilizar criterios de balance, porque una ecuación por sí sola no se puede balancear, salvo que fueran unos coeficientes mínimos. Estamos hablando del coeficiente 1, porque no hay coeficiente 0, ¿no? Entonces, cuando los coeficientes son 1, significa que esos coeficientes son los mínimos posibles. O en todo caso, dependiendo del tipo de balance, los coeficientes, o sea, los números, van a incrementarse. Pero para eso ya te voy a expresar, te voy a explicar cómo balanceas una ecuación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Mira que aquí he explicado los diferentes tipos de reacciones químicas. En tu examen te voy a poner varias ecuaciones. 1, para que identifiques el tipo de material, ¿no? En otros casos, para saber qué tipo de compuesto estás observando, porque aquí también, no te olvides, entra la nomenclatura inorgánica. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la formación de un anhidrido en combinación con una sustancia simple. Podemos utilizar o generar una sal, un hidróxido, un peróxido, un óxido metálico, etc. Entonces, para eso ya tienes la información suficiente necesaria como para responder ciertas preguntas y que lo entiendas por ti mismo. A ver, aquí tenemos los tipos de reacciones químicas. Ya se desplazó aquí. Por ejemplo, mira, observa un caso de reacción química. Tenemos aquí una moneda, pero esa moneda está, como se dice, opaca, ¿no? Producto de la humedad, del mismo oxígeno, del mismo ambiente, etc. Todo eso tiende a que este metal también poco a poco se vaya opacando, se vaya oxidando. ¿Sí? Y, por ejemplo, a esa moneda se le coloca dentro de un vaso que contiene este vaso hidróxido de sodio, una solución básica. Esa solución básica hace que corroa todo ese metal oxidado y lo vuelve como nuevo, ¿no? Ahí vemos en la pantalla, fíjate. La moneda se coloca en una solución de hidróxido de sodio y su correspondiente, ¿no? Elemento. Otro caso también. Ahí está, fíjate. Un recipiente, un vaso de precipitado contiene agua, ¿sí? Y observas que por medio de la boquilla de este vaso de precipitado está escapándose o se está liberando un gas de color blanquecino, ¿sí? Entonces, ahí también puedo observar justamente la liberación de hidrógeno. La sustancia que está provocando ese humareda, se podría decir, es un metal y es alcalino, grupo 1A de la tabla periódica. Sí, estamos hablando del sodio. El sodio es lo que produce ese tipo de efervescencias y a la vez ese tipo de gas blanquecino. Solo que aquí, bueno, le han agregado una pequeñísima cantidad. Pero para ver todos estos casos de reacciones que se dan, entonces mediante los experimentos ahí se deducen si la teoría coincide con la parte práctica o viceversa. Por tanto,
¿Qué pasaría ahora si a medida que este sodio se vaya, ¿no?, disipando en forma de gas, ¿no?, este hidrógeno? ¿Qué pasaría si lo juntamos con un poquito de acción del fuego? Fíjate lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Ajá, ahí está. Eso es lo que va a suceder. Una chispa de colores. Sí, descomposición de colores. Mayormente te lo usan en los fuegos artificiales, ¿no? Fósforo, azufre. El mismo oxígeno también ayuda a avivar las llamas de este, ¿no?, de este fenómeno. Sí, entonces, ¿qué podemos concluir? Que los metales alcalinos del grupo 1A van a reaccionar en forma violenta con el agua. Y si le juntamos con un poquito de fuego, tienden a explotar. Y ahí, como puedes apreciar una vez más, está la chispa de colores, ¿no? Pareciera como si fuera un macetero, pero con hojas chicas. Mira, observa ahí, fíjate. En el otro caso tenemos los anillos de humo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede liberar dióxido de carbono? Utilizando una sustancia, ¿no? Carbono, ¿no? Ya lo podemos encontrar ¿en dónde? En los palillos de incienso, por ejemplo, ¿no? Por combustión, se le introduce una botella de plástico y todo ese dióxido de carbono es activado, ¿no?, con un tipo de propulsor, pero sencillo, ¿no? Puede ser también un pedazo de globo, de ese plástico, hace como el papel de gatillo, y por el tubillo de la boquilla de esta botella se generan esos anillos, ¿no? Que es nada menos que liberación de dióxido de carbono. Entonces, eso nos da la idea de cómo se incrementa mediante la combustión de los productos del petróleo, se generan dióxido de carbono. ¿Y abundante hacia dónde? Hacia la atmósfera. Toda reacción química, fenómeno químico, mediante una ecuación que representa dicho cambio, debe ser ajustada, en otras palabras, debe ser balanceada. Y para ello se van a mencionar diversos métodos, diversos criterios, con los cuales mayormente lo usamos hasta en las mismas preguntas de examen de admisión, sí, ¿no? El balance es un método bien conocido. Balance de ecuaciones químicas se emplea para tener la misma cantidad de átomos al inicio y después del cambio o transformación química. Por tanto, debe cumplirse la ley de conservación de la masa, propuesta por el padre de la química moderna, Lavoisier. Él establece que la masa no se crea ni tampoco se destruye, solo se conserva. Esa es la ley fundamental, en este caso también de la llamada estequiometría. Aquí lo que vamos a practicar es resolver los métodos diversos y luego ya la parte práctica. ¿Está bien? Entonces, el método más sencillo, más solicitado, va a ser el método de simple inspección o también llamado método del tanteo, tantear. ¿Qué significa tantear? Dar valores a una ecuación química. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer la misma cantidad de átomos antes y después de todo proceso químico, ¿no? Y mayormente a veces no sabemos cómo balancear. Y si nos han enseñado, a veces nos olvidamos, ¿no? Pero en forma ya práctica, no va a sobrar el tiempito necesario como para dar otras indicaciones diferentes a lo que estoy mencionando. ¿Ya? Entonces, tantear significa dar valores, pero dar valores adecuados, ¿ah?
adecuados. También llamado simple inspección. Se recomienda balancear ecuaciones sencillas, generalmente para ecuaciones con 4 sustancias químicas. Porque también hay ecuaciones donde es bastante extenso y es poquito complicado. De salir sale, pero lleva su momento, lleva su tiempo. Pero eso no quiere decir que se siga dando valores para que la ecuación química quede totalmente balanceada o totalmente ajustada. Entonces ya sabes, ajustar significa balancear una ecuación. Y a veces no es necesario que te lo digan, sino por la práctica tienes que balancear la ecuación. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, aquí tenemos a continuación el siguiente criterio. Se observa que elementos no están igualados en su número de átomos en ambos lados de la ecuación química, y se procede a balancearlos colocando delante de las fórmulas o símbolos de las sustancias el coeficiente más conveniente. Si no resulta el balance, deberá intentarse con otros coeficientes, hasta que se logre la igualdad de los átomos de todos los elementos. Ahora, para balancear por este método, se utilizan órdenes. Porque si vas a balancear una ecuación y no tienes un método, prácticamente se te va a hacer bien difícil balancear una ecuación. Y para que no suceda ello, aquí te estoy mostrando que primero se balancea al metal, luego al no metal, tercero al hidrógeno y el término último sería a los oxígenos, ¿no? Orden, primero metal, segundo no metal, tercero hidrógeno y último oxígeno. Ese orden nos va a llevar que este método se haga bien, pero bien práctico para todos nosotros. Sí, así es. Ahí está la secuencia. Aquí, por ejemplo, tienes 6 átomos de carbonos. Acá tienes 2 por 2, 4 carbonos. Más 2 carbonos, ya serían 6. 6 carbonos en producto, 6 carbonos en reactante. Este 1 multiplica al 12 su índice de hidrógeno. 1 por 12, 12 átomos de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, hay 5 más 1, 6 hidrógenos. Por 2 serían 12 átomos de hidrógeno. Y de oxígeno, 6 por 1, 6 oxígenos. Entonces, 2 por 2, 4 carbonos. Y 2 por 1, 2. 4 carbonos más 2 carbonos, estamos hablando de los oxígenos, ¿no? 4 oxígenos más 2 oxígenos, 6. 6 por 1, 6. Balanceada la ecuación. ¿Cuál es la suma de coeficientes? Son 1 más 2, 5. ¿Te das cuenta? Así balancea la ecuación. El otro caso. 2 potasio, 2 potasio. 2 cloros, 2 cloros. 2 por 3, 6 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. También está balanceado. Si nos hubieran preguntado cuánto sería o cuánto es, ¿no? La sumatoria de coeficientes, la respuesta hubiese sido 2 más 2 más 3. El resultado sería 7. Y aquí tengo también mi otra expresión, 7. Entonces, como te das cuenta, es totalmente práctico balancear en tipo de ecuación por este método. Otro ejemplo. 3 carbonos, balanceado. 8 por 1, 8 hidrógenos. 2 por 4, 8 hidrógenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Más 4 oxígenos, 10 oxígenos. 2 por 5, 10 oxígenos. También está balanceado. ¿Cuántos nitrógenos? 2 por 1, 2. 2 por 1, 2 nitrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? 3 por 2 son 6. 2 por 3, 6 hidrógenos. También la ecuación ha sido balanceada. Y aquí aparece también a continuación la sumatoria de coeficientes, que es 6.
Bien, entonces así te acabo de comentar, ¿no? Cómo se llega a expresar el balance de estas ecuaciones por este método llamado tanteo o simple inspección. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? Pregunten, ¿ah? Pregunten. No se queden con las dudas, porque en la tarea hay ecuaciones que realmente tienes que balancear de manera concreta. A ver, primera pregunta. Muy bien. Si he entendido, me dice la gran mayoría. Y entonces después voy a dar otro tipo de ejemplos para que tú puedas resolver por este método, ¿ya? Y utilizar otro método y ya puedes hacer la tarea respectiva. Bien, chicos, 11:30 nos conectamos.